Hola, ¿cómo están? Espero que bien, buenas tardes, casi noches ya, oscuro. Espero que se encuentren bien. Vamos a ver el capítulo 7, que es la naturaleza de la organización, el espíritu emprendedor y la reingeniería, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Organización formal e informal. Dentro de la organización existen organizaciones formales y organizaciones informales, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice de una organización? Una organización de estructura, con estructura intencional y formal de funciones opuesto, ¿verdad? Ese es el concepto que es el concepto de organización. Los papeles a desempeñar se deben diseñar intencionalmente para garantizar que quienes lo desempeñan realicen las actividades requeridas y se coordinen entre sí para trabajar en grupo con armonía, eficiencia, efectividad y eficacia, ¿verdad? Por lo tanto, eficacia. Así, al establecer dicha estructura de manera intencional, la mayoría de los gerentes consideran que están organizados. Entonces, ustedes saben que dentro de la administración pues, existe este concepto, lo que es el concepto de organización, los tipos de organización que son formales e informales. Una organización formal viene siendo una estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada, ¿verdad? Por consiguiente, lo que es el otro tipo de organización, que es la informal, nos dice que es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí. La informal es cuando existe una empresa, ¿verdad? Formalmente organizada, y la informal es cuando es una red interpersonal, ¿verdad? Que surge cuando los individuos se asocian entre sí. Ok. Dentro de su naturaleza, lo que es la organización, nos ponen el departamento. ¿Qué es el departamento? Bueno, dentro de la división organizacional dice, la acción de organizar comprende, entre otros aspectos, establecer departamentos. Entonces, dentro de la organización se divide en departamentos, ¿verdad? El término departamento es un área, división o unidad específica de una organización sobre la que un gerente que tenga autoridad para el desempeño de las actividades establecidas, ¿verdad? Entonces, se hacen los departamentos, un departamento de ventas, de compras, de producción. Entonces, ese tipo, para que dentro de una organización existen esos departamentos. Depende de qué tipo de organización sea. Entonces, dentro de una organización también existen niveles organizacionales y la gestión administrativa. Y el propósito de organizar nos dice aquí que es hacer efectiva la cooperación humana, o sea, que se haga efectiva el equipo, ¿verdad?, de trabajo, en este caso los recursos humanos, que son el personal, ¿verdad? La razón de los niveles en una organización es limitar el ámbito de la gestión. En otras palabras, los niveles organizacionales existen porque para la cantidad de personas que un gerente pueda supervisar con efectividad hay límites. Entonces, aun cuando este varíe según las circunstancias, dentro de una organización existen los departamentos, existen los niveles, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad de cada gerente para supervisar con efectividad un departamento. Entonces, dentro de los niveles organizacionales y la gestión administrativa existen problemas también con los niveles niveles de organización. La división de actividades de departamentos y la creación de múltiples niveles en sí no es del todo estable porque afectan los niveles, son costosos, ¿verdad? Los niveles son costosos, los niveles complican la comunicación, muchos departamentos y niveles complican la planeación y el control, ¿verdad? Entonces nos están hablando de que son costosos, complica la comunicación, porque ahí se crea un teléfono descompuesto, ¿verdad? Y complican la planeación y el control, por eso existen ese tipo de departamentos. Y entonces dentro de la administración está la postura de la administración operativa, que es un enfoque situacional. Y nos dice aquí que el principio del ámbito de la administración nos dice que existen límites
a la cantidad de subordinados que un gerente puede supervisar con efectividad. Pero la cantidad exacta dependerá tanto del efecto de los factores subyacentes como las propias habilidades del gerente, que la capacidad de la persona que va a dirigir. Entonces, los factores que determinan el ámbito efectivo para que sea efectivo nos habla que la habilidad para reducir el tiempo que dedica a sus subordinados es sin duda la condición más importante. Nos dice aquí que por supuesto varía según los gerentes y los puestos. Un ejemplo, el ámbito estrecho nos habla de mucho tiempo dedicado a los subordinados, y el ámbito amplio es poco tiempo dedicado a los subordinados, ¿verdad? Entonces, viene después lo que son las necesidades. Las necesidades del equilibrio, ¿verdad? Lo que se requiere un equilibrio más preciso en todos los factores pertinentes a una situación determinada. Ampliar ámbitos y reducir la cantidad de niveles puede ser la respuesta en algunos casos. Lo contrario puede ser válido para otros. O sea, que no siempre lo que necesita, dependiendo del tipo de organización, lo que es bueno para un tipo de organización, a lo mejor es malo para otros, ¿verdad? Entonces aquí se tiene que tomar de acuerdo a las necesidades de la empresa para poder tener una buena organización. Y luego vemos lo que es el ambiente organizacional para el espíritu emprendedor e intraemprendedor. Entonces aquí vamos a ver, ya entendemos que dentro de la administración está la naturaleza de la organización, el espíritu emprendedor, es una ingeniería. Nos habla de la organización formal e informal, ¿verdad? De la división organizacional en departamentos. Nos explican qué es un departamento. Nos dicen que hay niveles organizacionales y la gestión administrativa, y el propósito es organizar para ser efectiva, ¿verdad? La cooperación humana. La razón de los niveles es una organización, es limitar el ámbito de la gestión. En otras palabras, los niveles organizacionales existen para que la cantidad de personas que un gerente pueda supervisar sea efectiva y hay un límite, ¿verdad? Aun cuando este varíe según las circunstancias. Entonces, los niveles, el ambiente organizacional para el espíritu emprendedor e intraemprendedor. Aquí nos dice que un emprendedor es una persona que opera fuera del ámbito de la organización y se enfoca a la innovación, ¿verdad? La creatividad para transformar un sueño, una idea, en un proyecto rentable. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y un intraemprendedor es la persona que opera dentro de un ambiente organizacional establecido, que está dentro de la organización, y se enfoca en la innovación y la creatividad para transformar un sueño o una idea en un proyecto rentable. Entonces, entendemos que un emprendedor puede ser cualquier persona fuera de la empresa o de la organización. Un intraemprendedor nos está diciendo que es una persona que opera dentro del ambiente organizacional establecido. Entonces, crear un ambiente para el espíritu empresarial. Crear un ambiente para el espíritu empresarial, que un grupo logre sus metas eficientes, ¿verdad? Efectiva y eficaz, es una responsabilidad gerencial. Los administradores que están dentro del ambiente empresarial de la organización tienen ese compromiso para poder crear un ambiente, ¿verdad? Que sea efectivo y eficaz. Es una responsabilidad gerencial. Los administradores deben promover las oportunidades para que los emprendedores utilicen su potencial de innovación. Los emprendedores asumirán riesgos personales cuando inicien el cambio y esperarán recibir una recompensa por ellos. Entonces, si un gerente crea un ambiente agradable para que pueda tener el espíritu empresarial de emprender, que no estén estresados, porque cuando son un emprendedor
o un innovador, que también son ideas que vienen y tiene que haber un ambiente, ¿verdad? Un ambiente que sea agradable y adecuado para que puedan asumir, ¿verdad? Esa responsabilidad. Entonces nos dice aquí, los emprendedores asumirán riesgos personales de acuerdo a lo que ellos van creando en el ambiente de emprender algo o innovar algo. La innovación y espíritu de emprendedor, nos dice aquí, ahorita les decía que iba a haber ejemplos. Un emprendedor se piensa de inmediato en las historias de éxito, ahora como que están nombrando de Steve Jobs de Apple y Bill Gates de Microsoft. Y existen muchos que han sido emprendedores y han sido innovadores, ¿verdad? Entonces, en efecto, dice, los emprendedores tienen ideas creativas, usan capacidades y recursos administrativos, ¿verdad? Para satisfacer necesidades identificables en el mercado. Y si estos tienen éxito, pues se pueden volver personas muy ricas, como nombramos ahorita a Steve Jobs o a Bill Gates. Entonces, el ámbito de ser emprendedor es algo muy, muy, muy importante para cada persona. Todos podemos crear un producto o un servicio viendo las necesidades dentro del mercado. O si ya existe un producto o un servicio, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Verdad? Eso sería la innovación, ¿verdad? Y todos podemos hacerlo. Todos podemos, dentro de nuestro cerebro existen ideas, ves necesidades y tú puedes crear un servicio o un producto para a desarrollar, ¿verdad? Un proyecto y, como dice aquí, te puede volver una persona rica, ¿verdad? Entonces aquí nos habla, la innovación es aplicable a compañías de alta y baja tecnología. No es solo cuestión de buena fortuna, ¿verdad? Todos podemos lograrlo. Para obtener resultados se requiere, en primer lugar, un trabajo sistemático y racional, bien organizado y administrado. ¿Qué supone el espíritu emprendedor? Aquí nos dice, sugiere la insatisfacción sobre cómo se hacen las cosas y la percepción de la necesidad de cambiar la manera de llevarse a cabo. Entonces, aquí dentro de lo que es la innovación y el espíritu emprendedor, ¿verdad? Nos ponen aquí la innovación y espíritu emprendedor. A ver, aquí ya me brinqué una. Bueno, aquí nos dice que se supone y luego dice aquí, la innovación se produce gracias a algunas de las siguientes situaciones. Un suceso o un fracaso o un éxito inesperado. Una incongruencia en lo que se supone y lo que en realidad es. Un proceso o tarea que necesita mejorarse. Cambios en la estructura del mercado o la industria. Cambios en la demografía. Cambios en el significado o forma en que se perciben las cosas. Conocimiento recién adquirido. Aquí nos nombran todo esto, ¿verdad? Entonces nos dicen, las innovaciones que se basan solo en ideas brillantes pueden ser muy arriesgadas y en ocasiones puedes fracasar, ¿verdad? Los ambiciosos planes de General Electric para la fábrica del futuro pudieron haber sido un costoso error, ya que quizá basada en pronósticos y expectativas irreales para automatizar la industria. La idea de la nueva fábrica expresaba el deseo del presidente del consejo, quien quería promover el espíritu emprendedor en una organización conocida por ser muy estructurada, ¿verdad? Eso nos habla de la innovación. Luego, las innovaciones más exitosas, ¿verdad? A menudo son las más mundanas. En el caso de ciertas compañías de automotrices, de autos y electrónicas japonesas que realizan innovaciones menores, como proporcionar pequeñas comodidades que agradan a los clientes en sus autos o equipos electrónicos. La investigación ha demostrado que las compañías grandes y exitosas atienden
con esmero las necesidades de sus clientes e integran equipos que buscan alternativas creativas para servirles mejor, pero dentro de un marco limitante y con metas claras en mente. Entonces aquí nos están diciendo cuáles que pueden ser fracasos o pueden ser muy exitosas, que hay incongruencias, que hay cambios demográficos, puede ser de acuerdo a la necesidad del producto, ¿verdad? Como lo has creado, para qué mercado o para qué grupo o entidad demográfica, ¿verdad? Por decir, en las áreas de que hay mucho calor o mucho frío, puedes poner ideas, ¿verdad? Tienes ideas, por ejemplo, en un lugar donde hace mucho frío, pues puedes innovar, o puedes innovar una chaqueta o un calzado o un calentador, algo que necesiten, por decir, las personas que viven en el Polo Norte, que es Alaska o en la parte de Estados Unidos del Norte, ¿verdad? Donde hace mucho frío, en Canadá, o puedes también innovar, crear, emprender un proyecto, crear un proyecto también en la área, es lo que nos está hablando, lo que son los cambios en la demografía, en un ambiente de más, en temperaturas más altas, ¿verdad? Y luego viene aquí lo que es la reingeniería. Pues tenemos la innovación, el espíritu de emprender, ¿verdad? El espíritu de emprender, la innovación, ¿verdad? Y vemos ahora la reingeniería de la organización, que también va dentro, ¿verdad? De los cambios en la organización, de la naturaleza de la organización, el espíritu emprendedor, el espíritu de innovar, y ahora una reingeniería dentro de la organización. Es repetir el pensamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para obtener mejoras importantes en medidas decisivas de desempeños contemporáneos como costo, calidad, servicio y rapidez. En estas palabras es donde se basa mucho el crear un producto de mejor costo, de más bajo costo, que tenga mejor calidad, que sea un mejor servicio y que sea más rápido de crear, ¿verdad? O de más rápido en satisfacer la necesidad del mercado. Un aspecto clave de la reingeniería es repensar los fundamentos de los que la organización hace y por qué. El rediseño radical de los procesos de la empresa requiere también resultados importantes y sobre todo el proceso, que es la necesidad de un análisis cuidadoso, de cuestionar los procesos de la empresa, es realmente importante. Entonces, dentro de la reingeniería es volver a repensar. Nosotros tenemos una empresa, una organización, un negocio que se dedica a un servicio o se dedica a producir un producto, y tenemos ya un sistema de producción, tanto el servicio o el producto. Entonces, aquí el aspecto clave de la reingeniería es repensar los fundamentos de lo que ya la organización hace y por qué. Entonces, ¿y es para qué? Para mejorar, ¿verdad? El rediseño radical de los procesos de la empresa requiere resultados importantes y los procesos, pues es realmente importante, ¿verdad? La necesidad de un análisis cuidadoso y de cuestionar los procesos de la empresa, ¿verdad? Luego vemos lo que es la estructura y el proceso de organizar. Organizar es un proceso que requiere considerar varios elementos fundamentales. Así, la estructura organizacional debe reflejar los objetivos y los planes, porque de ellos se derivan las actividades, ¿verdad? La autoridad disponible para la administración de la empresa, el ambiente que la rodea, como cualquier plan, cuyas tendencias pueden ser económicas, tecnológicas, políticas, sociales o éticas, aunque también pueden serlo de la estructura organizacional o de la organización. Entonces, dentro de lo que es la estructura del proceso de organización, nos dice también cómo la organización está dotada de personal, la agrupación de actividades y relaciones de autoridad de su estructura deben considerar las limitaciones, ¿verdad? Y las costumbres de las personas, ¿verdad?
ello no quiere decir que la estructura deba rediseñarse en torno a los individuos, ¿verdad? Antes bien, ha de llevarse a cabo en torno a las metas y a las actividades que la acompañan, ¿verdad? De cualquier modo, es importante considerar el tipo de personas con las cuales se conformará. Entonces, dentro de la estructura y el proceso de organizar, ¿verdad? Tienes que tomar en cuenta estos puntos, ¿verdad? Y luego viene la lógica de organizar. Primero es la estructura y el proceso. Y luego vemos la lógica de organizar. Existe una lógica fundamental para organizar, ¿verdad? Un proceso que consiste en los 6 siguientes pasos, ¿verdad? Que son, y el 1 y 2 ya es de la planeación, fue del capítulo anterior, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí, el 1 y el 2 son del capítulo anterior, que se establecen los objetivos de la empresa. El anterior era objetivos y metas, ¿verdad? Y el segundo es formular objetivos, políticas y planes de apoyo, que también es del capítulo anterior. Y luego viene identificar, analizar y clasificar las actividades necesarias para alcanzar estos objetivos. Es identificar, analizar, clasificar las actividades necesarias para alcanzar esos objetivos. El siguiente punto es agrupar las actividades a la luz de los recursos humanos y materiales disponibles y de la mejor manera de utilizarlos según las circunstancias. Entonces aquí debemos hacer efectivos el recurso humano y los materiales disponibles, ¿verdad? Según las circunstancias. El número 5 sería delegar a la cabeza de cada grupo la autoridad necesaria para desempeñar actividades, ¿verdad? El número 6 es unir los grupos de manera horizontal y vertical, mediante las relaciones de autoridad y flujo de información. Entonces, todo esto es la lógica de organizar, ¿verdad? Dentro de una organización. Algunos conceptos. Bueno, vamos a ver. Ya ahora me voy a regresar tantito. Entonces, que nos quede claro. La naturaleza de la organización, espíritu emprendedor y la ingeniería. Organización formal, hay organización formal e informal, ¿verdad? Dentro de la organización hay división organizacional, que es el departamento. Dentro de los departamentos tiene que existir un gerente que sea capaz de dirigir y supervisar con efectividad, ¿verdad? Según sea la circunstancia. Los niveles organizacionales y la gestión administrativa nos dice que puede haber situaciones que no sean buenas para la empresa, como son los niveles que son costosos, complican la comunicación, los niveles complican también la planeación y el control. Hay postura en la administración operativa, un enfoque situacional que nos dice que hay límites a la cantidad de subordinados que un gerente puede supervisar con efectividad. El factor que determina un ámbito efectivo es la habilidad de reducir el tiempo que dedica a sus subordinados, ¿verdad? La necesidad de equilibrio dentro de esos niveles, que debe de existir un equilibrio. Lo que se requiere es un equilibrio más preciso a todos los factores, ¿verdad?, pertinentes a una situación determinada, ¿verdad? Para reducir la cantidad de niveles pueden ser la respuesta en algunos casos. En lo contrario, puede ser, decíamos, para unos es bueno y para otros no, dependiendo de qué tipo de organización. Y el ambiente de la organización, entra el emprendedor y entra el innovador, ¿verdad? Entonces, dentro del espíritu emprendedor hay el emprendedor, intraemprendedor. Ya sabemos que el emprendedor podemos ser cualquiera, y el intraemprendedor habla de que en el concepto que es dentro del ambiente organizacional establecido, es crear un ambiente con empresa, espíritu empresarial, pues es muy importante, ¿verdad? Crear un ambiente para que un grupo de personas logre esos objetivos, esas metas con eficiencia, con eficacia, ¿verdad? Y también nos dice que puede haber riesgos. Y vemos la innovación del espíritu emprendedor, que es la innovación y que es lo que supone el emprendedor, que pueden salir buenas ideas, puede ser éxito, puede ser fracaso, hay muchos riesgos. Y luego hablamos de la reingeniería de la organización, los aspectos claves de la reingeniería,
¿verdad? Que es repensar los fundamentos, ¿verdad? De lo que la organización hace y por qué, el rediseño radical, el resultado de que requiere resultados importantes y por último el proceso, que es bastante importante, ¿verdad? Muy, muy importante. Entonces la estructura y el proceso de organizar, ese es otro punto. Los objetivos y los planes, la autoridad disponible, el ambiente que la rodea, cómo está dotada la organización, ¿verdad? De personal, ¿verdad? La agrupación de actividades que pueda tener y las relaciones de autoridad de su estructura a considerar. Y nos habla también de la lógica de organizar, ¿verdad? Vemos estos 6 puntos. Luego, algunos conceptos erróneos. Nos dice, organizar no supone especialización de actividades o tareas, por lo que en muchas acciones el trabajo es poco interesante, es tedioso y muy restrictivo. De hecho, no hay nada en la organización que lo establezca. Esos son aspectos erróneos, ¿verdad? Decir que las actividades y funciones deben ser específicas no significa que sean limitadas y mecánicas. En cualquier organización los supuestos se definen para permitir pocas o ninguna libertad personal, o bien a la inversa, la mayor discrecionalidad posible. Y nos dice que cabe recordar que no existe la mejor forma de organizar y que la aplicación de la teoría estructural organizacional debe considerar cada situación. Entonces aquí nos está hablando de los conceptos erróneos, ¿verdad? Porque sí debe de haber libertad y debe de no ser tedioso. Pues, un trabajo lo debe de ser, si es de emprender o de innovar, tienes que estar tranquilo y no puedes sentir presión. Entonces, preguntas básicas que se debe hacer en una organización efectiva. Bueno, es útil analizar la función gerencial de organizar mediante las siguientes preguntas. Dice, ¿qué determina el ámbito de la administración y por tanto los niveles organizacionales? ¿Qué determina? ¿Qué determina el marco básico de la formación, de la departamentalización y cuáles son las fortalezas y las debilidades de sus formas básicas? ¿Qué tipos de relaciones de autoridad existen en las organizaciones? ¿Cómo debe difundir la autoridad por la estructura de la organización? ¿Y qué determina el grado de esta función? Por último, ¿qué debe hacer el gerente para que la teoría de la administración funcione en la práctica? Entonces aquí viene la respuesta. Las respuestas a estas preguntas forman la base para una teoría de la actividad organizacional. Al considerarlas junto con análisis similares de planeación, integración de personal, dirección y control, constituyen un enfoque operativo para la administración. Entonces, viendo lo que son los conceptos erróneos, las preguntas básicas, ¿verdad? En una organización efectiva y la respuesta. Entonces, hasta aquí llegamos. Este vendría siendo el capítulo 7 de la naturaleza de la organización, espíritu emprendedor y reingeniería, ¿verdad? Espíritu emprendedor y reingeniería. Ok, muy bien. Hasta aquí, espero que lo entiendan, pues son conceptos que ya hemos ido viendo en capítulos anteriores y nada más nos están diciendo la naturaleza de la organización dentro de una empresa, que es el espíritu emprendedor, ¿verdad? Y la reingeniería. De emprender, innovar y reingeniería. Hacer reingeniería dentro de la empresa es volver a reestructurar, ya sea un área de producción, un área de ventas, un área de compras o a veces toda la organización, ¿verdad? Entonces hasta aquí, espero que lo hayan entendido. Los veo en la próxima. Estudien, espero que vayan al corriente con sus actividades. Ahorita me voy a poner a revisar. Acuérdense que luego eso cuenta también. Nos vemos la próxima. Que tengan una buena noche. Bye.